Good morning, good afternoon, and good evening to everyone who has joined this webinar from different parts of the world. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Otra sesión de la serie de perspectivas PMR, mercados de carbono en América Latina y en África. Vamos a hablar ahora de algunos de los avisos. Los micrófonos tendrán que estar silenciados para el evento. Si no escuchan a los oradores, elijan audio settings y elijan en qué idioma quieren oír. Para eso usan el icono de interpretación que está abajo a la derecha. La opción de chat no va a funcionar. Para hacer preguntas a los panelistas hay un icono que dice QA y ahí pueden escribir sus preguntas. Está también en la barra inferior. Este webinario será grabado y estará disponible para ver en el website de PMR. Una vez que concluya, por favor, aprieten el botón rojo que dice Leave, salir. Vamos ahora a hablar con el moderador de nuestra sesión. Muy buenos días para todos. Me complace mucho estar con ustedes en una de las sesiones más esperadas del PMR Perspective Series, donde escucharemos la situación actual y las perspectivas de los mercados de carbono en Latinoamérica. Voy a repetir las instrucciones que nos dijo Alejandra hace un momento, pero ahora en español. Y también pues recordarles que pueden tener la opción de escuchar en español o en inglés. Entonces, las recomendaciones para esta sesión son que todos los micrófonos deben permanecer en silencio durante todo el evento. Si no pueden escuchar a los panelistas, busquen la opción que dice Audio Settings en su Zoom para elegir la configuración del audio y ahí pueden seleccionar el idioma de su preferencia dando clic al icono de interpretación. Es como un mundito que pueden ver abajo, un círculo. El chat va a estar deshabilitado, entonces todas las preguntas que puedan tener, por favor, realícenlas utilizando el icono que dice Q&A. También es importante saber que este evento será grabado y que la grabación va a estar disponible en la página web del PMR. Cuando termine el evento, pueden utilizar el icono de Leave o salir para salir de la sesión. Bueno, el día de hoy tenemos un panel de lujo que nos va a estar compartiendo de primera mano todos los avances, los retos y los logros en la implementación de los instrumentos de mercado en la región. Los invito entonces a escuchar con mucha atención a todos nuestros panelistas, a hacer todas las preguntas que puedan tener y sobre todo a que nos acompañen hasta el final de este evento. Me presento, yo soy Jimena Aristizábal, actualmente soy la coordinadora global del programa DAPA en el Global Green Growth Institute. DAPA se refiere al diseño de enfoques de política para el artículo 6 del Acuerdo de París. El día de hoy los voy a acompañar como moderadora, introduciendo a cada uno de nuestros panelistas, exponiendo todas las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, solo quiero aprovechar para agradecer al PMR por la invitación y con esto vamos a dar inicio formal a la sesión. Para dar las palabras de bienvenida, nos está acompañando Stephanie Hill. Stephanie es la gerente de prácticas para América Latina y el Caribe en la práctica global de energía y extractivas del Banco Mundial. Stephanie dirige los compromisos del sector energético del Banco Mundial, incluidas las reformas regulatorias, las tecnologías disruptivas, la nueva arquitectura de financiamiento y otras operaciones de la región. Muchos de ustedes tal vez habrán escuchado a Stephanie porque ella también estuvo supervisando muchos de los programas del PMR en la región. Entonces, es un honor estar contigo el día de hoy, Stephanie. Por favor, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Jimena. And good morning to all our panelists and participants. Buenos días a los panelistas participantes con Marcos Castro, mi colega. Es un placer ser moderadores de esta sesión. Vamos a hablar de la situación y perspectivas del mercado de carbono en América Latina. Todos los países enfrentan grandes consecuencias del cambio climático, variabilidad, eventos extremos que causan grandes daños, sobre todo a los más pobres. Más de 17 millones de daños de personas serán afectadas, 2% de la población. En este momento, las emisiones de gas efecto invernadero vienen del sector de energía, de transporte y también la energía que se usa en la industria, fabricación y construcción, la mitad de las emisiones. La agricultura es 25%
21% de las emisiones y el uso de tierra y bosques 21%. La pandemia del COVID-19 y la crisis asociadas han sido terribles para la región, con una contracción de 7,4% del PIB en promedio. Algunos países sufrieron mucho más en 2020 y volviendo atrás en la reducción de la pobreza que se había alcanzado en las últimas décadas. Es imperativo que la recuperación post-COVID sea verde, resiliente e inclusiva. La pregunta crucial es cómo es que los gobiernos pueden apoyar una recuperación sostenible. No tenemos que ir a volver a lo normal. La recuperación y volviendo a lo que teníamos antes, nos hace más vulnerables a crisis, incluyendo crisis de salud, haciendo con que sea más caro reducir emisiones. Los mecanismos de mercados de carbono nos ayudan a una recuperación, resiliencia. Los instrumentos nos ayudan a cumplir con sus compromisos, implementar una recuperación post-COVID, aumentando las inversiones limpias, descarbonizando sus economías, aún en ambientes con problemas fiscales. En 2019, los gobiernos de todo el mundo consiguieron más de 25.000 millones de dólares en ingresos para que se pueden utilizar para una recuperación más verde, haciendo con que la sociedad sea menos vulnerable. Con un precio en el carbono se puede incentivar la participación del sector privado en inversiones de bajo carbono. La región de América Latina y el Caribe ha sido el líder en la descarbonización. En el contexto de los desafíos que impuso el cambio climático, puede y debe apoyar, continuar con su papel de liderazgos con instrumentos de precios de carbono y mercados de carbonos. Colocar precio al carbono puede ser parte de las políticas para ayudar a la región a llegar a emisiones cero en el futuro. El compromiso con la descarbonización está demostrado por el hecho de que los países de América Latina son 1/3 de todos los países que participan en el PMR. En este contexto es un placer para mí darle la bienvenida a 4 países en la región que participaron en el PMR para compartir sus programas, los desafíos que encontraron y las lecciones que aprendieron. Únanse a mí para darle la bienvenida a un panel muy ilustre, el señor Marco Heredia, director general para Cambio Climático en Semarnat, México, la señora Milagros Sandoval, directora de Mitigación de Cambio Climático, ministro del Medio Ambiente en Perú, la señora Carolina Díaz, vicedirectora de Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático del Departamento de Planificación en Colombia, y Laura Mora, coordinadora del programa País Carbono Neutralidad, ministro de Energía y Medio Ambiente de Costa Rica. En respuesta al gran interés que ha despertado en nuestra región, este panel es bilingüe y cuenta con traducción simultánea. Ahora les dejo en las buenas manos de Jimena Aristizábal, del Global Green Growth Institute y alumni de la red regional del PMR, para que nos ayude con la moderación de este distinguido panel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Stephanie. También gracias por recordarnos estos retos del cambio climático y de la recuperación post-COVID. Creo que es muy importante y son las palabras perfectas para abrir este panel en la región. Ahora me permito introducir a Marcos Castro. Marcos se encuentra basado en la Unidad de Mercados de Carbono e Innovación del Grupo de Cambio Climático del Banco Mundial. Marcos trabaja actualmente en el secretariado del Partnership for Market Readiness, el PMR, donde gestiona proyectos de asistencia técnica y desarrollo de capacidades sobre financiamiento de medidas de mitigación de cambio climático y de fijación de precios al carbono en Latinoamérica. También Marcos es un gran conocido, lo hemos visto en el día a día de las operaciones de los diferentes programas del PMR en Latinoamérica y es un placer para mí presentarte, Marcos. Nos vas a comentar un poco sobre cómo fue el PMR en la región. Entonces te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por esa cálida bienvenida y muy buenos días. Muy buenas tardes a todos los participantes en este taller. En efecto, en mi presentación, no voy a robar muchos minutos, únicamente quisiera compartir un breve panorama sobre el estado del uso de instrumentos de precio del carbono en la región y hacer un breve resumen de lo que los países de la región de América Latina llevaron adelante bajo el PMR durante los últimos años. Next, please.
para aterrizar rápidamente en la región, tal vez estas láminas que muchos de ustedes las conocen, dan una visión general del estado del uso de instrumentos de precio del carbono a nivel global, números que muchos de ustedes ya han oído del 2020. El próximo, en unas pocas semanas, estaremos actualizando estos números para ver cómo se ha desarrollado esto en el último año, pero en fin, sí, para aquellos que ya llevan algunos años trabajando en el tema, es de muchísimo interés ver cómo ha evolucionado la penetración del uso de instrumentos de precios, sean impuestos al carbono o sean sistemas de comercio de emisiones, para apoyar los objetivos de mitigación. Actualmente existen más de 60 jurisdicciones nacionales, subnacionales, que de una u otra forma están utilizando instrumentos de precio, y más o menos la mitad se han decantado por impuestos al carbono, otros tantos por sistemas de comercio de emisiones, y muchos, o la mayoría más bien, utilizando un blend, una mezcla de instrumentos de precio. También a nivel global, brevemente descartar que ya más del 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero se encuentran de una u otra forma bajo un régimen de control de nivel de emisiones, bajo un régimen de precios para las emisiones. Y asimismo, como lo mencionaba Stephanie en la apertura, también destacar que estos instrumentos, según su diseño, han también contribuido a generar, a recaudar rentas justamente por impuestos, o en el caso de sistemas de comercio de emisiones, por las subastas de los permisos de emisión, que en un nivel de alrededor de 45 mil millones de dólares en el 2019. Sabemos que en el año pasado, inclusive eso pese a la crisis, aumentó aún más, que son recursos que, según cómo se ha diseñado el instrumento, vienen muy bien para ser reinvertidos en programas y esquemas de crecimiento verde. Next, please. Ahora sí, aterrizando rápidamente en la región, en esta sesión nos vamos a enfocar en la región de América Latina. Sabemos que en Norteamérica también muchas jurisdicciones subnacionales ya tienen sistemas de comercio de emisiones o impuesto al carbono. En la región de América Latina destacan México, Colombia, Chile, Argentina, ya con instrumentos de precio, con impuesto al carbono vigentes, y como lo vamos a escuchar más adelante en las presentaciones, también ya preparando o diseñando complementariamente sistemas de comercio de emisiones en el caso de México y Colombia. La siguiente, next one. Justamente en los países que ya tienen un instrumento de precio operando, en todos estos casos estamos hablando de impuestos al carbono. Esta presentación la vamos a compartir con los detalles, pero por el momento quería destacar justamente de que en Argentina, Colombia, México estamos hablando de impuestos al consumo de combustibles fósiles, mientras que en Chile es un poco diferente, es un impuesto a las emisiones. Destacar también que ya vienen operando por algunos años, adquirido cierta experiencia, y en efecto van avanzando en la implementación, no solo con esquemas de flexibilidad como el uso de certificados de carbono para compensar el pago del impuesto, como es el caso de Colombia, México y a futuro también Chile, pero también reevaluando cuál es la cobertura sectorial y la cobertura de los combustibles en el caso de impuesto al carbono. Y también, como lo comentaba, destacar que en estas jurisdicciones también, conforme se ha avanzado con la experiencia y la discusión con actores claves interesados, se va identificando esquemas complementarios de instrumentos de precio para ampliar la cobertura y seguir contribuyendo a los objetivos de mitigación. Next one, please. Esto en cuanto al uso de instrumentos de precio al carbono como tal en la región. Más allá de eso, como ustedes saben, en los últimos años a través del PMR se ha venido trabajando a nivel global en apoyar la creación de un ambiente propicio, el fortalecimiento de capacidades para introducir estos y otros esquemas de precio y apoyar a los países en acceder a nuevos mercados de carbono en el mediano plazo. A nivel global, en esta imagen quería destacar justamente, también como lo refería Stephanie en la apertura, la participación muy importante de la región en los programas que apoyó el PMR, un total de 8 países que participaron durante el PMR,
según las circunstancias, las prioridades nacionales, con diferentes prioridades, con diferentes temas técnicos y componentes que fueron apoyados en estos programas. Next one, please. Y a manera de una rapidísima revisión justamente y demostrar la heterogeneidad, la variedad del trabajo realizado en cada uno de los países, destacar, por ejemplo, que en Argentina el enfoque fue en evaluar y analizar instrumentos de precio implícito, tales como la viabilidad del uso de esquemas de certificados de energías renovables y eficiencia energética, así como también apoyar algunos elementos de profundizar el análisis del impuesto al carbono ya vigente. Otro país que enfocó mucho de su trabajo en trabajo analítico de modelación para informar una toma de decisiones sobre la posible selección y diseño de instrumentos de precio más adelante es Brasil, en el que el trabajo justamente consistió en un análisis muy sofisticado y comprensivo a lo largo y ancho de toda la economía de cuál sería el impacto del instrumento de precio, las características y el tipo de instrumento que se pudiera considerar, como decía, justamente para informar en una fase siguiente la toma de decisiones entre los diseñadores de políticas. En países como Chile, Colombia, y lo vamos a escuchar más adelante también en el caso de Colombia, en función del contexto nacional, el trabajo fue mucho más concreto. En el caso de Chile, se apoyó, una vez introducido el impuesto del carbono, la implementación del impuesto. Es un impuesto que se enfocaba en las emisiones y como tal se apoyó el diseño y la implementación del sistema MRV para viabilizar la operación de este impuesto del carbono y asimismo una serie de trabajos analíticos de diseño para informar qué otro tipo de instrumentos de precios complementarios Chile pudiera considerar para seguir apoyando su política muy avanzada sobre mitigación del cambio climático. En el caso de Colombia, el trabajo se enfocó en cambio en otro instrumento de precio, en el sistema de comercio de emisiones, tal como lo identificaba o lo planteaba la ley de cambio climático. Se buscaba apoyar opciones de diseño para un sistema de cupos transables de emisiones y esperamos justamente en una siguiente fase poder seguir apoyando ese esfuerzo tan importante en Colombia. Asimismo, una serie de actividades apoyan para seguir fortaleciendo el desarrollo de la arquitectura MRU, específicamente en lo que concierne a elementos que viabilicen el uso de instrumentos de precio al carbono en Colombia. La segunda parte de los países, Costa Rica, México, Perú, Panamá, también tenían una diversidad de trabajos. En el caso de Costa Rica, muy similar también al caso de Perú, trabajando por un lado, apoyar el desarrollo del Programa Nacional de Carbono Neutralidad, el programa de huella de carbono, complementado con un esquema de certificados de offsets domésticos, que esperamos justamente puedan sacar adelante más en los siguientes años. Asimismo, también el desarrollo de la arquitectura MRV para los propósitos de apoyar las políticas de mitigación, incluyendo los esquemas de precio y trabajo de diseño, de modelación y análisis sobre el uso de instrumentos de precio, tales como una tasa a las emisiones en transporte y otros sectores. En el caso de México, justamente en función de la coyuntura y de la definición en la reforma a la ley de cambio climático, el programa PMR apoyó los preparativos y luego el inicio de la fase piloto del sistema de comercio de emisiones. Como muchos de ustedes saben, es un esquema que en su fase piloto ya está plenamente operando en el caso de México y lo estaremos viendo en mayor detalle en esta sesión. Como comentaba, Perú, trabajando mucho en el tema de huellas de carbono y también en la arquitectura MRV, y algo muy similar al trabajo que se apoyó en el caso de Panamá, siendo un trabajo de base de evaluar
el uso de diferentes instrumentos de precio para apoyar los objetivos de mitigación, principalmente en el sector de energía, pero también justamente algunos elementos técnicos de sentar los fundamentos para armar la arquitectura MRV y su propio programa de huella de carbono. Next one, please. Y brevemente, para concluir, justamente mencionaba el trabajo en algunos de esos países de sacar adelante los programas o apoyar el diseño y operación de programas de huella de carbono que cada vez toman más importancia justamente también en el contexto de las discusiones y la promoción de Net Zero Emissions. Se apoyó y se está apoyando un grupo regional para promover los programas de huellas, un grupo regional muy interesante con más de 5 o 6 países que ya se han involucrado y que esperamos seguir apoyando. Vamos a tener la oportunidad de escuchar de 2 de estos programas en esta sesión. Con eso brevemente termino y paso de vuelta a Jimena. Muchas gracias, Marcos. Muy interesante y la verdad que un reto muy grande contarnos todo lo que pasó en la región en 8 o 10 minutos. Muchas gracias por eso y con esto también nos das un abrebocas para lo que va a venir en el panel de discusión. Pues lo que viene a continuación. El panel de discusión, vamos a tener los representantes de 4 países que han sido muy activos, como ya nos lo mencionó Marcos y también Stephanie, en materia de mercados de carbono. Tenemos a Costa Rica, Colombia, Perú y México. Vamos a escuchar diferentes experiencias de cada uno de ellos. En Costa Rica y en Perú nos van a comentar un poco sobre la experiencia en materia de mercados voluntarios y también de instrumentos muy robustos de MRV. Y en Colombia, los temas del impuesto al carbono y el mecanismo de no causación. Para el traductor, no causación es un poco similar a el mecanismo de compensaciones. Ya nos lo van a explicar ahorita los representantes de Colombia. Y finalmente, México nos va a compartir su experiencia con el programa de prueba del sistema de comercio de emisiones. Entonces, solo un recordatorio para todos ustedes, para todos los que nos están acompañando. Las preguntas que tengan se las pueden dirigir a cada persona del panel, pero a través de la función de Zoom de Q&A. Entonces, por favor, escríbanlas ahí. El equipo está recolectándolas y organizándolas para dirigirle todas las preguntas que podamos al panel. También me gustaría pedirle a los panelistas que en estos minutos que tienen nos ayuden con una descripción general del trabajo que han estado haciendo en su país, cuáles han sido los avances, los hitos y los logros en las actividades que han estado realizando, que nos cuenten también sobre los desafíos y las lecciones aprendidas en cada uno de estos programas y luego pues que nos compartan un poquito de los próximos pasos. Vamos entonces a iniciar ya nuestro recorrido regional con Laura Mora. Laura es asesora de la Dirección de Cambio Climático y de la Ministra de Ambiente y Energía para desarrollar diversas acciones y proyectos relacionados con la acción climática. También me gustaría resaltar que Laura coordina el programa País Carbono Neutralidad del Ministerio de Energía y Medio Ambiente. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos y te dejo el set. Muchísimas gracias a todos y a todas y en especial pues al equipo del Banco Mundial y del PMR por esta oportunidad. Yo les voy a comentar un poco sobre el trabajo que venimos haciendo en el programa País de Carbono Neutralidad en Costa Rica y creo que muy de la mano del apoyo que representó el proyecto PMR, pues pudimos hacer una serie de cosas que voy a tratar de contarles el día de hoy de forma muy breve, pero antes, y me ayudan por favor con la siguiente diapositiva, vamos a presentar o les quiero mostrar el marco en el que el programa País de Carbono Neutralidad funciona como un programa voluntario para reportar las acciones en este momento de organizaciones, productos, eventos en cuanto a acción climática en el marco de las políticas nacionales del país y oficiales para esta línea. Entonces, me ayudan por favor con la siguiente, Firmina. Gracias. El programa, por supuesto, se enmarca en una de las políticas públicas principales del país, nuestro Plan Nacional de Descarbonización, que establece
una meta ambiciosa de ser 0 emisiones netas al año 2050 y tiene una serie de actividades muy concretas asociadas a el desarrollo del programa de carbono neutralidad, como lo es nuestro más reciente diseño asociado a un programa de carbono neutralidad en productos, donde pues hemos venido trabajando fuertemente y ya tenemos avances bastante significativos. Siguiente, por favor. Adicionalmente, el programa se enmarca en nuestra contribución nacionalmente determinada actualizada. Y esta contribución establece compromisos muy específicos de Costa Rica y del programa como tal, donde va a servir como una plataforma oficial de reporte para, pues en este momento, enmarcado en la contribución nacional, como un mecanismo oficial de reporte para los emisores más relevantes que tiene el país. No sé si me pueden ayudar con la siguiente. Perfecto, gracias. Y les mencionaba la contribución nacionalmente determinada, la que hemos recientemente actualizado, que tiene un nivel de ambición mayor a la inicialmente presentada, con unas metas muy específicas, pues establece al Programa País de Carbono Neutralidad y al Sistema Nacional de Métricas sobre Cambio Climático, del cual también les voy a hablar un poco en esta presentación, como estos mecanismos oficiales de reporte y de recolección de información asociada a acciones climáticas en Costa Rica. Y pues también nos establece una serie de compromisos que van más allá incluso del trabajo que venimos desarrollando con el programa, para empezar a establecer objetivos y metas, por supuesto, basados en ciencia, alineados a la contribución nacional de nuestro sector privado principalmente, pero para empezar a alinearlo a esta contribución nacional. Siguiente, por favor. Y les comentaba, quería contarles un poco el trabajo que hemos venido desarrollando con nuestro Sistema Nacional de Métrica de forma muy general, como parte de todos estos procesos de colaboración que tuvimos con el proyecto PMR, que realmente fueron bastante significativos. El SINAMEC es una plataforma de monitoreo y reporte de acción climática, es esta plataforma oficial de Costa Rica para generar esta información que sirva para tomar decisiones basadas en datos y en ciencia, y pues tiene unos componentes muy específicos para el reporte de acciones de mitigación, adaptación y finanzas climáticas, con algunos otros elementos transversales. Pero entonces al final lo que nos sirve es para capturar datos, procesar, reportar y compartir y visualizar información. Siguiente, por favor. Y pues es una plataforma de datos abiertos y que se promueve como tal. El SINAMEC al final, en todo este proceso de trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo, pues ha tenido diversos avances. Avances desde que en este momento podemos reportar nuestro inventario nacional de emisiones, o tenemos reportado varios de nuestros inventarios nacionales de emisiones, y estamos trabajando para que esto se pueda hacer de forma automática. No sé si por ahí me pueden ayudar con la siguiente diapositiva. Entonces, hemos estado trabajando en que el Inventario Nacional de Emisiones se reporte desde el SINAMEC. Hemos también estado trabajando en guías para incluir tanto acciones de mitigación como acciones de adaptación y desarrollando pilotajes alrededor de esto. Hemos estado trabajando en establecer también marcadores climáticos para diferentes enfoques, desde el tema de financiamiento climático y proyectos de cooperación internacional para trazar los esfuerzos del país que estamos haciendo en esta materia. Entonces hay una serie de esfuerzos que se vienen desarrollando. Es una plataforma que ya tiene un nivel de avance interesante y que pues está en constante mejora y en constante proceso de desarrollo para poder llegar a tener una plataforma robusta que nos ayude a pues controlar, a tener acceso a toda esta información que nos va a servir no solo para reportar en el marco del Acuerdo de París, ¿verdad? Sino también para tener esta información para tomar decisiones. Siguiente, por favor. Y si gustan de una vez hacia la siguiente diapositiva. Entonces,
En conjunto con el SINAMEC, el Programa País de Carbono y Neutralidad se vuelve una herramienta oficial de reporte, pero también de gestión que impulsa a diferentes tipos de organizaciones a generar acción climática. Es una plataforma o es una herramienta que tiene ya varios años de creación, ¿verdad? Tiene un nivel de madurez importante, y de aquí lo que me gustaría rescatar es que ha ido evolucionando, ha ido mejorando, se ha alineado a las políticas nacionales e internacionales, y pues ahora está dando algunos pasos que van más allá. Marcos ahora comentaba el trabajo que estamos haciendo con una alianza regional que incluye a Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Panamá, al Climate Neutral Now del UNFCCC, donde estamos tratando de buscar un reconocimiento mutuo, sinergia, homologación de criterios y ser un poco más fuertes como región con este tipo de iniciativas. Estamos también compartiendo un poquito de la experiencia que hemos tenido con el programa a nivel internacional, colaborando como project leaders de la elaboración de la nueva norma de carbono neutralidad que la hizo la Organización de Estandarización a nivel internacional está creando. Entonces, compartiendo un poquito de esa experiencia que hemos venido teniendo a lo largo de los años, y ahora vamos evolucionando a lo que les comentaba, a buscar desarrollar hojas de ruta para nuestros sectores productivos basados en ciencia, que tengan compromisos específicos de reducción de emisiones alineados a nuestra contribución nacional. Entonces, el programa es un ser vivo, diría yo, que se mejora constantemente. Siguiente, por favor. Entonces, les decía, el programa sirve como mecanismo para reconocer la adecuada gestión de emisiones, y ha tenido un grado de evolución. Siguiente, por favor, si me ayudan tal vez ahí pasando un poquito más rápido las diapositivas. Tiene ciertas categorías de participación, que son estas que ustedes ven acá, y una serie de reconocimientos para cada uno de estos participantes, resaltando nuestras nuevas categorías para productos y eventos. Siguiente. De forma rápida, tenemos un concepto de carbono neutralidad definido en nuestro estándar nacional que estamos tratando, como les decía, de promover a nivel de la región. Adelante. Siguiente. Y hemos desarrollado una serie de recursos muy relevantes para las diferentes categorías abiertos al público que hemos venido elaborando a través de los años, con sus requisitos de participación, guías de participación, herramientas de cálculo y otra serie de materiales. Adelante. Para finalizar, contarles un poquito de los resultados que tenemos actualmente con este mecanismo oficial de participación. Siguiente, por favor. Tenemos alrededor de 172 organizaciones participando, unas 1.055 instalaciones, 25 comunidades alrededor del país. Siguiente. Esto al final es bastante relevante porque tenemos comunidades y organizaciones participando a lo largo y ancho del país. Y tenemos algunos datos interesantes de reporte. En general, lo que les quería mostrar con esta información es que el programa, a pesar de que tal vez se pueda ver que no hay muchas organizaciones como tal participando, alrededor de 200 organizaciones, pues tiene una representación muy grande en términos de las emisiones que el país cuenta. Costa Rica tiene alrededor de 10,8 millones de toneladas de CO2 equivalente en su inventario, y hemos llegado a reportar hasta casi 2 millones de toneladas dentro del programa, con una fuerte cantidad de recursos económicos dirigidos o utilizados por las diferentes organizaciones participantes hacia la acción climática y hacia acciones de reducción específicas. Siguiente. Tenemos cubierto un gran porcentaje del territorio nacional, y aquí tal vez resaltar que es un programa que se enfoca principalmente en sensibilización y que hemos tenido la oportunidad de poder abarcar y llegar a sensibilizar a muchísimas personas dentro del país. Siguiente. Y estos son algunos de los datos que quería mostrarles en términos de reducciones, compensaciones y aportes específicos, por ejemplo, remociones forestales que se han hecho por medio del programa, pero de igual forma, si desean que les amplíe después la información, pueden contactarme a los contactos que se muestran en esta última diapositiva. Y con esto estaría cerrando mi intervención. Muchísimas gracias. Tal vez ahí. Perfecto.
Muchas gracias, Laura, y discúlpame por cortarte. La verdad es que es un reto bien grande contarnos pues todo esto. No es un trabajo de un año, es un trabajo que viene desde hace muchísimo tiempo y me gusta mucho la forma en que lo presentaste, mostrándonos los impactos que ha tenido. Estoy segura que vamos a tener muchas preguntas, sobre todo por la acelerada de las últimas slides. Entonces, ahorita vamos a tener un poquito más de espacio para que nos puedas contar más a detalle. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido regional. Nos vamos un poquito para el sur, vamos a Perú, donde Milagros Sandoval, quien es la directora de mitigación del cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente, nos va a comentar sobre los avances. Me gustaría mencionar que Milagros lidera el programa Huella Perú y el famoso RENAME, que es el Registro Nacional de Medidas de Mitigación o el sistema MRV de Perú. Entonces, muchas gracias, Milagros. Nos gustaría mucho escuchar todas las experiencias de Perú. Muchas gracias, Jimena, y buenos días a todos y a todas desde Lima. Primero, agradecer el proceso y en general los avances que están compartiendo todos, y también agradecer mucho la invitación que nos han hecho para poder presentar nuestro trabajo y en general el proceso relacionado a cómo estamos trabajando en relación a la carbono neutralidad y nuestro enfoque y cómo estamos viendo el futuro en el Perú y la discusión que se viene dando en estas semanas en relación a estos procesos de carbono neutralidad y qué viene hacia el futuro y cómo estamos discutiendo ese futuro en el país. Siguiente, por favor. Primero, creo que hay que empezar por lo primero y por poder presentarles los avances que ya tenemos en el país, como mencionó Marcos. Definitivamente tenemos avances importantes en el país, avances que nos gustaría socializar y comunicar. Sin duda eso es importante. Y qué mejor que empezar por la parte normativa y la parte institucional, que la denominamos la gestión integral del cambio climático y que tiene dos componentes importantes, como pueden ver en la diapositiva. El primero está relacionado en términos institucionales. Y acá me gustaría compartir que ya del 2018 se promulgó la Ley Marco sobre Cambio Climático y el 2019 el reglamento que entra en vigencia este marco normativo. ¿Y qué es importante en relación a este marco normativo? Me gustaría resaltarlo porque creo que es la fundación o al menos las condiciones necesarias para avanzar en este proceso en el cual hoy día estamos conversando. Primero, la ley marco establece claramente los mandatos de los diferentes sectores en relación a los temas de cambio climático. Esto sin duda es innovador para el país porque ya establece claridad en relación a la Autoridad Nacional de Cambio Climático, que en este caso recae en el Ministerio del Ambiente, pero también establece los arreglos institucionales relacionados a los procesos en los cuales los sectores, pero también gobiernos subnacionales y locales se involucran con este proceso, pero más aún también establece con claridad cómo también diferentes actores no estatales forman parte de este proceso de la gestión integral del cambio climático. Asimismo, parte de este marco normativo y de todo este arreglo institucional, tenemos una estrategia nacional ante el cambio climático al 2050. Estamos actualizando en estos momentos la estrategia y les voy a comentar de eso en unos momentos más. Y por otro lado, tenemos en términos de acción, porque no nos podemos quedar con la parte normativa, con la parte institucional. Tenemos que ver cómo aterrizamos todo eso en procesos más claros y específicos para dar seguridad jurídica a todos estos temas. Entonces, hace ya el 18 de diciembre del año pasado, enviamos nuestra actualización de la NDC, que en el Perú le hemos llamado nuestro desafío climático, y a través de la NDC, como muchos de ustedes saben, aumentamos nuestra ambición de un 30-40% para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y también, en términos de acción, sin duda es importante resaltar, y también lo resaltó Laura en el caso de Costa Rica, en el caso del Perú también tenemos un sistema para el monitoreo de las medidas de mitigación y también de adaptación. Sin duda, todo este proceso importante se
enfoca o avanza a través de una estrategia de implementación que es un proceso participativo que le hemos denominado Dialoguemos y que nos ayuda a poder involucrar a diferentes actores desde los diferentes sectores que representan, desde los actores estatales a los no estatales, también incluyendo a la sociedad civil y a los pueblos indígenas en el rol importante que tienen en relación a estos temas. Por eso es que las características de nuestros procesos son que son multisectoriales, multiniveles y multiactores. Siguiente, por favor. Acá nos gustaría empezar también comentándoles un poco sobre nuestra Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050. Sobre este proceso, sí me gustaría decirles que esta es la situación deseada. En estos momentos nos encontramos actualizando este proceso. Iniciamos en febrero con el lanzamiento y durante estos meses estamos avanzando con el proceso participativo para la recepción de aportes, un proceso que ya tiene muchísimas reuniones con diferentes sectores y diferentes actores estatales y no estatales. Esperamos tener la aprobación para julio de este año, pero sin duda algo importante y que creo necesario resaltar es lo que vemos y lo que estamos discutiendo sobre nuestra situación futura deseada. Nuestra situación futura deseada lo que resalta o lo que trae antemano es discutir en el país cómo nos vemos hacia el 2050, hacia la mitad del siglo, en relación a la carbono neutralidad. Nuestro deseo, nuestra situación futura es relacionada a tener un país carbono neutral. Y para eso estamos identificando diversas herramientas que puedan apoyarnos en este proceso y que nos ayuden también a visualizar y a discutir con los diferentes actores cómo nos vemos hacia mitad del siglo. Siguiente, por favor. En relación al sistema para el monitoreo de las medidas de mitigación y adaptación, sí me gustaría resaltar que este es todo el panorama de cómo estamos abordando nuestro sistema. Y enfocándonos principalmente en los temas de mitigación, pues nuestro sistema MRV establece 5 herramientas para poder abordar este sistema, donde tenemos, y en especial se ha mencionado la huella de carbono Perú, que lo voy a comentar un poquito más adelante, los temas relacionados al infocarbono, que son nuestra plataforma para nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero, y también nuestro Registro Nacional de Medidas de Mitigación o RENAMI. Sin duda, todo este proceso está establecido y todos estos elementos están establecidos dentro de nuestra normativa nacional, lo cual brinda seguridad jurídica y esclarece los temas que quisiéramos avanzar durante este proceso y poder alinearlos con también la normativa o las guías a nivel internacional que se siguen discutiendo y se van tomando decisiones a nivel internacional también. Siguiente, por favor. Sobre la herramienta huella de carbono, al igual que en el caso de Costa Rica, me gustaría resaltar que esta herramienta también es voluntaria, pero también me gustaría resaltar que es una de las formas en que hemos visto de promover la articulación y el trabajo con los actores no estatales y en especial con el sector privado. La huella de carbono lo que promueve es la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero de cada una de las organizaciones y con el objetivo principal de reducirlas y así acercar al sector privado al compromiso climático del país, a nuestro desafío climático. Los niveles de reconocimiento que tiene la huella de carbono son 4, que están relacionados a la medición, a la verificación, a la reducción y a la neutralización. Sin duda hemos avanzado, esta herramienta fue lanzada hacia finales del 2019 y a pesar del año de pandemia hemos visto con mucho interés muchos actores, muchas organizaciones interesadas en este proceso. A la fecha tenemos ya 190 organizaciones que vienen reportando sus emisiones y este número va creciendo. Esperamos tener 200 organizaciones más. Nos hemos puesto esto como meta para este año. Siguiente, por favor.
Ok, gracias. Sobre el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, sí me gustaría resaltar que es una herramienta que nos ayuda definitivamente a brindar seguridad jurídica porque nos establece los procesos relacionados a cómo vamos a recopilar, registrar, monitorear y gestionar la información del nivel de avance de nuestras reducciones de emisiones y el incremento de las remociones de gases de efecto invernadero. A este registro le hemos denominado RENAMI. Siguiente, por favor. Y bueno, como les mencioné, también tenemos el Infocarbono, que es nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero. Siguiente. Bueno, esta es la estrategia a largo plazo, como les mencioné, lo que tenemos en relación a la carbono neutralidad. Esta estrategia nacional ante el cambio climático tiene dos componentes, uno relacionado al Plan Nacional de Adaptación y el otro las opciones hacia la carbono neutralidad. Siguiente, por favor. Y en relación a nuestros próximos pasos, y para poder cumplir con el tiempo, Jimena, y no estresarte, como les mencioné, uno de nuestros primeros objetivos hacia julio de este año es culminar con la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050. Esperamos la aprobación en julio. Y sin duda, acá hay un desafío importante porque nos ayuda a todos como peruanos y peruanas a discutir cuál es nuestro futuro deseado. También este mes, a finales de este mes, vamos a publicar nuestro nuevo inventario de gases de efecto invernadero que ya tiene avances significativos en relación a los cambios con con las directrices del IPCC del 2006 y estaremos también avanzando en la elaboración de nuestro inventario del 2018. También, como sabemos que todas las herramientas que he mencionado son perfectibles, estamos haciendo modificaciones a nuestra plataforma de huella de carbono Perú durante estos meses. ¿Por qué? Porque en el año que hemos estado aplicándola, hemos recibido muchos comentarios y vemos con mucho interés todas las interacciones que tenemos con los diferentes actores y por eso creemos importante seguir haciendo estas herramientas, mejorándolas o en un marco de una mejora continua. También para poder otorgar seguridad jurídica en relación a cómo va a funcionar nuestro Registro Nacional de Medidas de Mitigación, durante este año estaremos aprobando las guías de funcionamiento que establecerán los pasos claros a través de los cuales los diferentes actores pueden registrar las medidas relacionadas a reducción de emisiones. Y adicionalmente, y sí me gustaría resaltar que durante los últimos meses hay mucho interés en relación a los temas de la fijación de un precio al carbono o un impuesto. Ya hay varias aportes o iniciativas legislativas en relación a este tema. Sin duda, para nosotros como Ministerio del Ambiente, esto nos parece importante. También está vinculado al Ministerio de Economía y Finanzas, por supuesto, y esperamos que esta discusión siga y poder alcanzar en los siguientes meses, o si no es en este año, una decisión en relación a este tema por parte del Poder Legislativo. Eso es lo que quisiera compartir con ustedes. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Milagros, de verdad que muy interesante. Muchas gracias por recordarnos la importancia de tener una regulación robusta y luego de pasar a la acción y luego de actualizar los instrumentos. Como tú dices, todos son perfectibles, entonces, la verdad, muy interesante el trabajo que están adelantando en Perú y mucha suerte con el tema del impuesto. Estaremos muy pendientes. Em, Ahora vamos a continuar en Sudamérica con Carolina Díaz, quien es la subdirectora para la gestión de riesgo de desastres y cambio climático del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Carolina ha logrado muchas cosas importantes en su gestión, entre otras la incorporación de criterios de riesgo y clima en el ciclo de la inversión pública, en la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial, y ha promovido el financiamiento climático y de gestión del riesgo, también como su seguimiento y su evaluación, así como mecanismos e instrumentos de protección financiera. Pues muchísimas gracias, Carolina, y ahora te cedo el espacio para que nos cuentes toda la experiencia de Colombia. Perfecto. De todas maneras, quisiera aprovechar nuevamente para saludarlos a todos, a todas las personas que nos están escuchando y obviamente a nuestros compañeros de América Latina que han tenido, digamos, ya la oportunidad de presentar sus experiencias. Si me regalas la siguiente diapositiva, por favor. No quisiera, digamos, dejar pasar la oportunidad, obviamente, para darle las gracias en particular a Marcos Castro y a la Secretaría del PMR
y al Banco Mundial por invitarnos a este evento, por permitirnos compartir la experiencia de Colombia en la implementación de nuestros instrumentos de precios al carbono y obviamente sobre cómo estos instrumentos nos están ayudando para alcanzar nuestros objetivos climáticos. Creo que pues todos sabemos que Colombia está, digamos, marcando una trayectoria muy ambiciosa en materia de los compromisos internacionales que tenemos en cambio climático, pues para un país en desarrollo que en realidad en términos de las emisiones, pues representamos menos del 0.57% de las emisiones globales, aunque como Stephanie bien mencionaba al inicio del evento, pues tenemos una alta vulnerabilidad al cambio climático y esto es una situación pues que digamos, compartimos más o menos similar a lo que está ocurriendo en los demás países de América Latina. Igual que muchos de ustedes, nosotros en diciembre del año pasado presentamos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas nuestra actualización de la NDC y nos comprometimos a reducir las emisiones en un 51% al 2030. Eso, digamos, es un salto bastante ambicioso de lo que veníamos manejando antes. En total tenemos 196 medidas en la NDC, 148 son medidas de mitigación, 30 medidas para la adaptación y tenemos 18 medidas en esto que llamamos los medios de implementación. Y es precisamente ahí donde digamos, quisiera poder conversar un poco, pues porque ahí es donde están nuestros instrumentos del precio al carbono, tanto los que ya estamos implementando como los que estamos por desarrollar. Siguiente diapositiva, por favor. Básicamente, lo que quisiera hacer, aprovechando estos minutos, es hacer referencia a 3 de los mecanismos que tenemos para la fijación de precios al carbono, que digamos son de reciente creación para la historia del país. Primero, el relacionado con el impuesto al carbono. Este, digamos, fue nuestro primer instrumento económico para la fijación de precios al carbono, aclarando que este no busca tener un efecto recaudatorio fiscal, sino que busca internalizar el costo que se generan de las emisiones de gases de efecto invernadero. Este instrumento lo tenemos vigente desde el año 2016. Nuestro segundo instrumento es un mecanismo tributario para la no causación, el no cobro, del impuesto, que lo que hace es promover la implementación de iniciativas de mitigación que generan reducciones o bien las remociones de gases de efecto invernadero. Y por último, pues estamos hablando de que a través de nuestra ley de cambio climático desde el 2018, lo que hace es que nos da el soporte jurídico para el diseño del Programa Nacional de Grupos Transables de Emisiones, es decir, para lo que es nuestro sistema de comercio de emisiones regulado. Obviamente se entiende que estos instrumentos pues no son herramientas aisladas de la gestión del cambio climático, sino que pues creo que otras personas ya lo han mencionado, precisamente son los medios que nos van a permitir establecer estas condiciones y sobre todo crear un entorno favorable para cumplir con los compromisos internacionales que tenemos en este momento en materia de cambio climático. Siguiente, por favor. Yo lo que quisiera es aprovechar rápidamente estos minutos para hacer zoom en cada uno de ellos. Entonces, sobre el impuesto al carbono, lo que busca precisamente es desestimular el uso de los combustibles fósiles. De esta manera, pues obviamente estamos reduciendo gases de efecto invernadero y esto se hace a través del pago de una tarifa que grava el contenido de carbono en los combustibles fósiles. Esa tarifa tiene en cuenta el factor de emisión de dióxido de carbono que contiene cada combustible. En este momento, es decir, para el 2021, en Colombia esta tarifa está calculada en $4.68 centavos por tonelada de dióxido de carbono equivalente generada por los combustibles fósiles, pero digamos que sobre todo aquí hay una cosa muy interesante y es que además con esos recursos del impuesto, pues obviamente se están financiando otras actividades diferentes, entre ellas las relacionadas con temas ambientales, es decir, aquí tenemos financiación al fortalecimiento de nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a temas de manejo de erosión costera, reducción de la deforestación, pues conservación de ecosistemas estratégicos. Regálame la siguiente, por favor. Nuestro segundo instrumento mecanismo, como les mencionaba, es el que está relacionado con la no causación del impuesto, el no cobro del impuesto. Esto lo que hace es dinamizar el mercado voluntario del carbono doméstico, pues porque obviamente fomenta la demanda de nuestros proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero, proyectos en temas forestales, energéticos, en tema de residuos. De esta manera lo que estamos haciendo es canalizar la financiación del sector privado. Obviamente pues estamos contribuyendo a la mitigación de gases de efecto invernadero
pero también está generando cobeneficios, es decir, está generando cobeneficios en la medida que estamos generando empleo, se están fomentando servicios ecosistémicos y obviamente pues por las mismas inversiones ambientales que se pueden hacer. El impacto de estos proyectos de mitigación desarrollados en el país, desde que comenzó en vigencia el mecanismo de no causación, pues desde el 2017 hasta diciembre del año pasado, ha sido cerca de unos 39 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes acumulados. Digamos que eso es un logro importante. Pues obviamente, en términos generales, pues lo que queremos indicar es que todos los actores de la cadena de valor del combustible, incluyendo los consumidores finales, y pues digamos que están interesados en demostrar la reducción de las emisiones o las remociones de gases, pues pueden acceder a este mecanismo de la no causación, obviamente siguiendo pues cada uno de los lineamientos que nos indica el ente rector en nuestro país, que obviamente está a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Regálame la siguiente, por favor. Y por último, pues llegamos al mecanismo más reciente que está en proceso de diseño y es pues específicamente el sistema de comercio de emisiones. Acá el regulador lo que hace entonces es establecer la meta del cumplimiento de emisiones de gases de efecto invernadero que se tendrá para un año determinado y los actores regulados pues lo que harán es respaldar sus emisiones para el cumplimiento de estas obligaciones por medio de los cupos de emisiones. Cuando hablamos de un cupo, pues específicamente estamos haciendo referencia a un derecho negociable que autoriza al titular a emitir una tonelada de CO2 o bueno, de otro gas de efecto invernadero por la cantidad equivalente a una tonelada. Nuestra meta es poder tener un piloto para el 2024 y una entrada operacional para el año 2025. Y pues ya para terminar, quisiera como dejar dos mensajes muy importantes sobre este proceso. Y el primero es que nuestra hoja de ruta para el desarrollo y la implementación de nuestro sistema de comercio de emisiones fue adoptada el pasado mes de abril en la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, en la CIC, que obviamente pues para Colombia es nuestro órgano decisorio de mayor nivel en materia de gestión del cambio climático, y eso digamos que también denota pues la solidez institucional y legal para la implementación de estos sistemas. Y segundo, hay que reconocer pues que todos estos mecanismos han sido posibles gracias al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que digamos es la entidad líder en el proceso, y también gracias al trabajo articulado que se hace entre el Ministerio de Hacienda y obviamente pues de parte del mismo Departamento Nacional de Planeación. Y obviamente en particular este último mecanismo frente al sistema de comercio de emisiones, pues creo que ha sido estratégico el apoyo que venimos haciendo a través del programa PMR Colombia, pues que básicamente nos ha permitido resolver preguntas sobre la base del sistema, los componentes, las opciones de diseño, la operación, pues y la misma articulación que tenemos con otras políticas existentes para el país, y pues obviamente esto nos está permitiendo avanzar en los compromisos de gobierno que tenemos en materia de nuestra acción climática. Y creo, Jimena, pues que esto, digamos, es todo por ahora. A ti muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Y me permito presentar a Marco Heredia. Él es el director general de política de cambio climático en la Semarnat, en la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México. Marco lidera el diseño y la implementación del programa de prueba del sistema de comercio de emisiones, así como el diseño de la fase operativa de este sistema. Marco, es para mí un placer introducirte el día de hoy y bueno, te cedo la palabra para comentarnos un poco sobre estos avances de México. Muchísimas gracias, Jimena. Desde luego, muchísimas gracias a Marcos, al equipo PMR. Sin duda, una iniciativa internacional que está logrando hacer una diferencia muy importante en cuanto a poner en marcha instrumentos, mecanismos que permitan establecer un precio al carbono y en donde podemos pues ya ver algunos resultados muy, muy interesantes, muy importantes. Particularmente el caso de México nos da pauta para ver este camino y sin duda agradecerte también que fuiste parte de este proceso de manera muy importante. Participaste ya en todas estas fases. Entonces, bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias por la oportunidad y empezamos con la presentación. Quiero comentarles antes que otra cosa una perspectiva muy amplia, pero que nos da la pauta para ver por qué
Para México es muy importante. La que sigue, por favor. Es muy importante establecer un precio al carbono, establecer una política, el haber establecido y tener en marcha una política de climática muy activa que nos permita tener una acción destacada, contundente frente al cambio climático. La siguiente diapositiva, por favor. Nosotros somos altamente vulnerables al cambio climático, no solo por nuestra posición geográfica, sino también por las condiciones socioambientales. Estamos localizados entre dos océanos, ustedes saben esto muy bien, pero quiero destacarlo como uno de los puntos base, uno de los puntos que no tenemos que olvidar cuando hablamos de las acciones que se han tomado frente al cambio climático. Tenemos una superficie insular importante, más grande que la superficie terrestre, en términos del mar territorial y en términos de la zona económica exclusiva, que nos permite, bueno, que nos obliga también a tomar acción centrada, contundente frente a estos efectos. La que sigue, por favor. Nuestras emisiones están por el rango ya de las 734 millones de toneladas de CO2. La que sigue, por favor. Y en donde, como se decía al principio, pues una parte muy importante es el aprovechamiento de energía, ya sea a través de la combustión de combustibles fósiles, en la generación de energía, en los diferentes ámbitos de la transformación de bienes y servicios, desde luego considerando también el transporte. Así es que esta es digamos, la pantalla grande en términos de en dónde se centra la acción climática. Lo que sigue, por favor. Tenemos también la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Tenemos también un marco institucional muy robusto, puesto en marcha a partir del 2012. Y esta puesta en marcha, pues, ha significado establecer una comisión intersecretarial, un consejo de cambio climático, participación de las entidades federativas, del Congreso, de los municipios, un instituto que genera ciencia, que genera conocimiento, integra esta ciencia y conocimiento para la toma de decisiones y un proceso de evaluación de política pública importante. La que sigue, por favor. En este proceso, pues el marco institucional de México se alinea con un Plan Nacional de Desarrollo, con una Ley General de Cambio Climático en vigor desde el 2012, como decía hace algunos momentos, y con una contribución nacionalmente determinada, establecida, con límites que se establecieron en 2015, hay que decirlo, pero que se incorporan en la legislación en 2018 y que en 2018 también nos permiten establecer diferentes límites a lo largo y ancho de los diferentes sectores que se consideran para el inventario de emisiones y también considerando emisiones de carbono negro. La que sigue, por favor. De tal manera que nuestra meta no condicionada es de 22% de reducciones de GEI al 2030, pero con una perspectiva más amplia cuando existen mecanismos, existen elementos que le ponen un precio al carbono, como de lo que estamos hablando el día de hoy, y que nos permiten tomar acción frente al reto que implica el cambio climático. La contribución nacionalmente determinada, pues, responde a un mejor conocimiento de cambio climático, de la vulnerabilidad, pero también de las fuentes y de los contribuyentes a emisiones, y también integra enfoques de derechos humanos, de género y las sinergias entre mitigación y adaptación, vinculándolos con los objetivos de desarrollo sostenible. La que sigue, por favor. Lo que vemos es, a lo largo de este tiempo, pues es la que sigue, por favor, adelante. Lo que sigue es, pues bueno, una instrumentación de la contribución nacionalmente determinada vinculada con los instrumentos de política nacional, en donde lo que se busca es, pues bueno, justamente centrar las bases para una economía resiliente, de bajas emisiones y también la participación de elementos que no necesariamente podrían intervenir en un intercambio de derechos de emisión, pero que se benefician justamente de una perspectiva, de un ámbito de proyectos de compensación. Vamos a ver la que sigue, por favor. ¿Cómo se da esto? Buscando, pues bueno, aportar, integrar a los principios de política climática, buscando una transición justa, buscando una transición y una justicia climática que permita traer los beneficios de esquemas como este a todos. Así es que
La modificación de la Ley General de Cambio Climático en 2018 ha permitido pues establecer, poner en marcha el sistema de comercio de emisiones como un mecanismo que nos ayuda, nos permite integrar variables fiscales, financieras, de mercado, pues, para poder asumir, repartir mejor las cargas, los beneficios relacionados con acciones de mitigación y de adaptación. Nuestra ley considera también diferentes mecanismos fiscales, financieros, como ya dijimos, y de mercado. Y en esto es muy importante, por ejemplo, comentar que México, la que sigue por favor, cuenta con un impuesto al carbono. Este impuesto al carbono está vigente desde el 2014 y a la fecha se han recaudado alrededor de 45,000 millones de pesos, equivalente un poco más de 2,000 millones de dólares. Yo considero que es muy importante decir esto porque el precio al carbono pues considera, integra ya este impuesto al carbono en donde ya tenemos estos años recorridos, ya tenemos estas experiencias, como veíamos ahí en el cuadro que nos planteaba Marcos al principio, muy importante saber en dónde estamos y cómo podría esto también beneficiar a esquemas recaudatorios ahora en el contexto de la pandemia que permitan contar con unas finanzas públicas que cuenten con elementos para hacer frente a una recuperación verde, a una recuperación sostenible. La siguiente, por favor. Lo que vemos es, en este momento México ya está implementando este primer sistema de comercio de emisiones en la región, ya de una manera piloto. Estamos en el proceso de la asignación, la cobertura del sistema de comercio de emisiones es a partir de las 100,000 toneladas directas de dióxido de carbono provenientes de fuentes fijas en los sectores de energía eléctrica e industria. Esto es importante porque el sector industria incluye 16 subsectores que reportan a nuestro Registro Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. En este momento se están haciendo asignaciones gratuitas, es decir, conforme a emisiones reportadas al Registro Nacional de Emisiones, verificadas y que a partir de esta verificación cuentan con una asignación gratuita. A partir de un instrumento administrativo, de un acto de autoridad en el que nos toca emitir para poder establecer estas asignaciones. Hay una supervisión, un cumplimiento, hay un proceso en donde colaboramos mucho, estamos de la mano con las autoridades que están encargadas de la verificación de estos elementos y considerando el desarrollo de mecanismos flexibles de cumplimiento, como decía yo, a partir de un 10% de las emisiones totales. El programa de prueba ha empezado el 1 de enero de 2020 y está previsto para tener un par de años para terminar en 2021 y un periodo de transición del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de este mismo año, 2022. Y una fase operativa, que es lo que estamos buscando ya echar a andar, una fase operativa que significa, pues efectivamente ya transacciones, efectivamente ya el mercadeo de estos derechos de emisión con diferentes esquemas, como subastas, por ejemplo, con ya la aplicación de los protocolos de compensación, ya con una operación real, con una operación con implicaciones financieras, económicas, que nos permita movernos hacia adelante. La que sigue, por favor. Ya estamos casi en el tiempo. Así es, tengo un par de diapositivas más, pero bueno, esto es un poco para mostrarles cómo ha venido siendo esta aplicación del sistema de comercio de emisiones, con una publicación oficial, el diario oficial, el diario nacional, el diario de gobierno, el mecanismo de gobierno, y con un inicio del programa de prueba, en donde nos hemos dedicado a verificar estas emisiones, a aportar, a firmar lo que son los derechos de emisión, implementar un registro. Ahorita en la siguiente diapositiva vemos cómo está operando ya este registro, ya lo estamos aplicando. En este sentido, PMR nos ha ayudado muchísimo para estudios iniciales, nos ha permitido
tener una idea mucho más amplia de los diferentes elementos que significan las asignaciones, los actos de autoridad, la naturaleza de estos derechos de emisión, incorporar a la industria, incorporar a los principales actores relevantes para, no sé si decir la palabra educarlos, ¿verdad? Pero para sí capacitarnos en el uso y en el entendimiento de un sistema de comercio de emisiones, en el uso de la plataforma, en poder acompañar los esfuerzos de la industria y en este sentido también acompañar los esfuerzos de nosotros como autoridades que estamos a cargo de este sistema. Las funciones del sistema de seguimiento, pues bueno, es una plataforma, lo que se conoce como un registry, que es la plataforma de intercambios de asignaciones, de movimientos prácticamente del sistema de comercio de emisiones, que nos va a permitir tener una contabilidad, una transparencia, necesitamos garantizar el manejo de los datos con toda seguridad, con toda la seguridad informática que esto se necesite, y bueno, que nos permita hacer la gestión oportuna, transparente y eficaz de este sistema de comercio de emisiones para llevar unas cuentas adecuadas, con tableros, con participantes muy claramente determinados y tener los estados de cuenta prácticamente al día, prácticamente en tiempo real. La que sigue, próximos pasos, lo que estamos, si me ayudan a la que sigue, por favor, los siguientes pasos, pues será garantizar un mecanismo de reporte y verificación que funcione de manera óptima, ya pasar al esquema de valorar, de autorizar los mecanismos de cumplimiento, como las compensaciones, como decía yo, con otros esquemas que van a ser útiles en el contexto de este sistema, subastas, etcétera. Evaluar qué tanto necesitamos calibrar el sistema, revisar los límites, revisar los topes, revisar justamente la operación de los diferentes actores, los verificadores, las empresas, nosotros mismos como autoridad, qué otras capacidades necesitamos, los métodos de asignación, el sistema de seguimiento, clarificar muy detalladamente la naturaleza de estos sistemas y qué pasará con aquellos que no cumplan. Yo con esto quedo pendiente a sus comentarios, agradezco muchísimo la oportunidad y estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Y también me quedo con la sensación de que necesitamos más tiempo. La experiencia de México es muy relevante. Muchas gracias por comentarnos sobre los arreglos institucionales, también sobre el impuesto al carbono. México tiene los dos instrumentos actualmente en implementación. Entonces, sí, seguramente también van a llegar muchas preguntas para ti en el panel y las vamos a resolver en un ratito. Muchas gracias. Nos va a dar mucha oportunidad para recibir preguntas. A todos los que nos están escuchando, por favor, hagan todas sus preguntas a través de la opción de Q&A de Zoom. Y pues muy interesante también lo que nos compartía Carolina, esos resultados del impuesto, seguramente esa experiencia va a ser bien relevante para Perú, que están iniciando este proceso. Y también la experiencia de México para Colombia en el tema del sistema de comercio de emisiones. Entonces, creo que aquí podemos ver como diferentes estrategias que cada uno está llevando, diferentes formas en las que abordaron la implementación de estos mecanismos de carbono. Entonces les voy a pedir a todos que por favor prendan sus cámaras. Vamos a iniciar con esta ronda de preguntas y respuestas. Y yo creo que voy a empezar con el mismo orden con el que estuvieron presentando. Y entonces vamos a iniciar con Laura. Aquí tenemos una pregunta para ti, Laura. Nos dicen, ¿cómo saben que las emisiones totales nacionales están alrededor de los 10 millones de toneladas de CO2 si hasta ahora solo un grupo pequeño o un porcentaje pequeño de empresas están reportando? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro, gracias por la pregunta y tal vez ahí me disculpo que no me pude como explicar bien durante la presentación, pero realmente Costa Rica, como la mayoría de los países, tiene su inventario nacional de emisiones
que obedece a metodologías distintas, que utiliza, por ejemplo, datos macro del país y demás, no va de abajo hacia arriba, sino más bien desde una serie de información macro a nivel nacional. Entonces, el país cuenta con su inventario nacional de emisiones oficial, el más reciente es al 2015, y de ahí viene el dato de un poquito más de 10 millones de toneladas que tiene el inventario actualmente. Y la comparación que les mostraba realmente es una forma de decir, el inventario nacional tiene 10 millones, un poquito más de 10 millones de toneladas, y las emisiones que se reportan en el programa llegan casi a los 2 millones. Eso quiere decir que dentro del programa hay empresas de las que son principales emisoras en el país, entonces hay una representatividad bastante interesante en la iniciativa, a pesar de que numéricamente hablando no son muchísimas organizaciones, pero las que están, muchas son grandes emisoras. Muchas gracias, Laura. Yo creo que con eso queda mucho más claro el tema de la cobertura. Voy a pasar contigo, Milagros. Tenemos una pregunta un poco sobre la participación de Perú en el PMR y nos preguntan qué elementos de análisis fueron desarrollados en el marco del programa PMR que les permitió a ustedes avanzar en el diseño e implementación de estos instrumentos. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias por la pregunta. Sin duda, el apoyo del PMR ha sido fundamental, porque creo que hay alrededor de dos temas que son importantes de resaltar. El primero está relacionado a toda esta estructura o toda esta arquitectura de MRV. Eso sin duda ha sido importante porque nos ayuda a identificar no solo las necesidades relacionadas al nivel normativo, específicamente para las normas o las leyes o los reglamentos, como muchos de ustedes saben, en Latinoamérica tenemos muchísimas normas porque es necesario regular todo, en algunos casos, a detalle para establecer los mandatos claros y otorgar seguridad jurídica. Entonces, eso nos ha ayudado a poder reflexionar sobre cuáles son las necesidades relacionadas a esta arquitectura. Y lo otro, definitivamente, es el análisis en relación a si es viable o no un precio del carbono en Perú, ¿no? A nivel regional tenemos economías distintas, ningún país es similar al otro, y eso creo que es importante también reflexionarlo para ver cuáles de estas herramientas que algunos países van avanzando, qué son aplicables para nuestros países o no. Sin duda, como has mencionado, las experiencias de Colombia, de México, también las de Chile son importantes para nosotros para poder identificar, y eso nos ha ayudado sin duda el PMR para poder identificar cómo aterrizamos en la viabilidad, tanto a nivel de circunstancias nacionales, pero también técnica y legal de qué es factible, y en eso sin duda nos ha apoyado mucho el PMR. Muchísimas gracias. Gracias, Milagros. Y tienes toda la razón. Todos somos diferentes y el diseño de los instrumentos tiene que reflejar eso también. No veo en este momento a Marco Heredia, pero voy a pasar algunas preguntas entonces con Carolina. Tengo muchísimas para ti, Carolina. Entonces, bueno, la primera que me gustaría hacerte es, creo que es un poco general, pero si nos puedes resumir, ¿cuáles son las bases o los lineamientos generales que siguió el Gobierno Nacional para la hoja de ruta del sistema de comercio de emisiones? Gracias, Jimena. Solamente quiero garantizar, ¿me estás escuchando bien, cierto? Perfectamente. Bueno, te quiero contar particularmente, pues para la hoja de ruta del sistema de comercio de emisiones, nosotros analizamos 4 aspectos. El primero, pues obviamente es como el rol o el papel que juega el sistema junto a otras políticas de cambio climático. Digamos que eso es muy importante y tuvimos la necesidad de analizar la interacción con el impuesto carbono, el mecanismo de no causación y la metodología para priorizar los proyectos a ser financiados con esos potenciales recursos que se generan del sistema. Segundo tema, el análisis de los elementos del diseño, es decir, qué gases se van a cubrir, cómo se articula con el sistema de compensaciones o las iniciativas de remoción y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el tema de la definición de los límites de emisiones, la forma como se van a
asignar los cupos, es decir, si van a ser gratuitos, si van a ser subastados, y pues digamos ya otros elementos secundarios que hacen parte del diseño, como los puntos de obligación, los umbrales de gases de efecto invernadero, pues las bases conceptuales para la subasta, el mismo mecanismo de estabilización de precios, y pues obviamente hay digamos también un análisis sobre todo más operativo, y es determinar toda la arquitectura institucional, el reporte de las emisiones, pues como eso se va a hacer el tema de monitoreo, reporte y verificación, y pues obviamente reconocer que parte del mismo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pues hicieron un proceso o están haciendo un proceso de socialización con todos los actores claves, y pues que obviamente esto hace parte como de nuestra misma hoja de ruta, y que es necesario pues tener como todo esto claro antes de poder lanzar el piloto, como les mencionaba antes, del 2024. Gracias, Carolina. Sí, una pregunta muy difícil para responder en un minutito, porque son demasiadas cosas, pero muchas gracias por tu buen resumen. Tenemos una aquí para Milagros. Nos dicen, ¿qué ha sido lo más difícil al vincular empresas y organizaciones del sector privado en el proceso de huella de carbono? Excelente pregunta, y creo que eso es algo justo que estuvimos reflexionando ayer también en el marco de los eventos que hay esta semana. No sé si decir, creo que hay varios retos. En especial los retos están relacionados al fortalecimiento de capacidades. ¿Por qué son importantes medir? ¿Por qué es importante gestionar las emisiones de las empresas? Creo que ese ha sido la primera forma en que hemos abordado esos retos o digamos lo más difícil en relación a eso, y sin duda creo que ahí habría probablemente temas similares con varios de los países, porque ver que temas como la huella son indicadores de gestión, eso implica fortalecer capacidades, hacer seguimiento, apoyar a las empresas, pero sin duda lo interesante y lo que creo que es importante resaltar es que están súper abiertas, interesadísimas en estos procesos. Y esto está siendo reflejado en los números que estamos teniendo en relación a las empresas que se van vinculando, no solo empresas una por una, sino también gremios de empresas, por ejemplo, sociedades de hoteles, que sin duda ahorita la están pasando súper mal, pero sin duda están pensando qué viene en el futuro. Y eso es interesante porque todo esto no es solo a nivel del país, sino que está discutiéndose a nivel del mundo y a nivel de Latinoamérica, sin duda. Entonces, creo que esos son temas importantes, y también los temas relacionados a la sensibilización. Hemos utilizado una estrategia de comunicación que nos ha ayudado muchísimo, y creo que eso también nos ha ayudado a poder tener lecciones aprendidas también en relación a este proceso. Muchísimas gracias. Gracias, Milagros. Creo que la misma pregunta aplica también para Laura en Costa Rica. No sé, Laura, si tú quieras agregar algo desde su experiencia. Era una pregunta sobre el involucramiento del sector privado. ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Cuál ha sido el reto y cómo lo han logrado? Claro, bueno, el reto ha sido bastante interesante, aunque realmente cuando el programa País de Carbono y Neutralidad empezó en Costa Rica, empezó movido o impulsado por el sector privado. Ellos realmente siempre han ido como un paso adelante de las acciones que viene desarrollando el gobierno. Tenemos un sector bastante involucrado y más bien exigente de generación de herramientas para poder participar directamente en la acción climática. El programa ha tenido una acogida enorme y yo creo que el principal reto que tenemos en este momento, y viendo también algunas de las preguntas que tenían por ahí en el panel, está asociada a cómo generamos valor agregado, a poder desarrollar un modelo al final, que es por lo que apuesta Costa Rica, desarrollar un modelo económico que sea rentable al final, ¿no? Una economía descarbonizada, pero una economía creciente. Entonces, hemos enfocado nuestros esfuerzos en mejorar las herramientas que tenemos, como el programa País de Carbono y Neutralidad, a generar incentivos, tanto de forma económica, ¿verdad? y no económica, que sean atractivos y que generen valor a las organizaciones y empresas que participan. Entonces, al final va un poquito de la mano de generar este beneficio o esta relación ganar-ganar que puede tener una organización del sector privado versus la necesidad que tenemos como país y ¿verdad? Como planeta de reducir emisiones. Entonces,
los retos que hemos identificado al tema de qué gano yo como empresa, ¿verdad? Y qué representa para mi modelo de negocio. Y al final lo que decimos es, bueno, al final tratamos de tener un crecimiento económico verde, descarbonizado, pero que genere también esta rentabilidad y beneficio económico. Y en eso estamos trabajando constantemente en generar estos incentivos que apoyen esta participación. Gracias, Laura. Nos queda un minuto de esta sesión. La verdad es que sí, sigo pensando que fue muy cortito, pero ya me están diciendo aquí que todas las otras preguntas que hacen falta las van a responder offline. Entonces, bueno, yo me encargo de pasarlas y espero que todos ustedes puedan recibir las respuestas. Si no alcanzaron a tomar notas durante el evento, no se preocupen. El PMR organizó un live scribing, una infografía gráfica sobre lo que estuvo pasando. Entonces le voy a pedir a Fernanda que nos comparta los resultados de este ejercicio. Fernanda estaba tomando notas por nosotros durante toda la sesión y las está poniendo muy bonitas, dibujadas. Entonces vamos a ver los resultados en esta diapositiva. Está impresionante. Aquí estamos hablando bueno, dice el programa voluntario de Costa Rica, con el programa de reporte de emisiones y los recursos que se necesitaron para recursos y reducción y compensación. Creo que aquí nos está recordando lo que nos comentó Laura sobre los otros instrumentos que se pueden vincular al programa de emisiones. En Colombia tenemos el tema de buscar instrumentos como el impuesto al carbono y otros instrumentos jurídicos para desincentivar el uso de combustibles fósiles y también asegurar el financiamiento de las medidas y canalizar la recaudación. En Perú nos está mostrando Milagros aquí en una nubecita que es importante dialogar para pasar a la acción, tener un marco legal muy robusto y que este diálogo sea multisectorial, multinivel y multiactores. Y finalmente en Perú nos están hablando de toda la política que trae el país en tema relacionado a los precios de carbono y nos están diciendo que hay 134 millones de toneladas que se han cubierto y 45.000 millones de pesos mexicanos recaudados a través del impuesto al carbono. Estos recursos se pueden utilizar para justicia climática para todos. Es un resumen muy cortito, pero muy gráfico. Entonces yo creo que estas palabras clave nos van a ayudar a recordar las palabras que nos dijeron nuestros ponentes. Y bueno, con esto vamos a dar cierre a la sesión. Me gustaría agradecerles muchísimo a Stephanie, a Marcos, Laura, Milagros, Carolina y Marco, que ya no se encuentra con nosotros, pero fue muy interesante escuchar todas estas experiencias y bueno, las voy a estar molestando con las preguntas que no alcanzamos a responder. No sé si quieran despedirse rápidamente de todos nuestros participantes y agradecerles también el tiempo.